chicos, esta noche vamos a adentrarnos en las montañas andinas, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente incompleta y los abismos son tan profundos que si cayeras tendrías suficiente tiempo para reflexionar sobre todas tus malas decisiones antes de golpear el fondo. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que tu trabajo del día involucra caminar sobre cuerdas de pasto trenzado suspendidas sobre gargantas de 300 metros de profundidad, sin arnés de seguridad, sin barandillas de metal, sin nada excepto la confianza de que los constructores de puentes de tu comunidad sabían exactamente qué estaban haciendo cuando tejieron esas fibras hace 6 meses. Los incas construyeron cientos de estos puentes colgantes a través de su imperio, conectando montañas que harían que los ingenieros modernos simplemente se rindieran y construyeran un túnel. Y lo hicieron sin un solo clavo, perno o herramienta de metal que reconocerías. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando esta noche, así que deja un comentario con tu ubicación y tu hora local. Ahora, atenúa las luces, quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Despiertas antes del amanecer en una pequeña aldea andina a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, donde el frío de la noche todavía se aferra a las paredes de piedra de tu casa como invitado que no capta indirectas. El aire huele a humo de leña y a la papa liofilizada llamada chuño que tu familia ha estado almacenando para el invierno. Eres un chasquihuasi, un constructor y mantenedor de puentes. Un título que suena impresionante hasta que recuerdas que significa que pasarás gran parte de tu vida laboral suspendido sobre abismos donde el error más pequeño resulta en una caída lo suficientemente larga como para alcanzar velocidad terminal. Tu padre, quien te ha estado entrenando en el oficio desde que tenías 10 años, ya está despierto y revisando el inventario de fibra de ichu que tu familia ha estado acumulando durante meses. El ichu es un pasto de montaña duro y resistente que crece en las alturas donde pocas otras plantas pueden sobrevivir y es literalmente el único material que los incas usan para construir sus puentes colgantes. No madera, no cuerdas de cuero, no fibras importadas de las tierras bajas, solo pasto. Es como si alguien decidiera construir la autopista interestatal usando únicamente fideos, espagueti y pura determinación. Hoy, anuncia a tu padre con la solemnidad de alguien declarando guerra. Comenzamos a reemplazar el puente sobre el río Apurima. El Apurima, que es uno de los ríos más profundos y violentos de los Andes, tallando una garganta tan dramática que los españoles eventualmente la llamarán el abismo infernal cuando finalmente lo vean décadas después. El puente que lo cruza tiene casi 30 metros de largo y se balancea constantemente con el viento que ruge a través del cañón como el aliento de alguna deidad de montaña enugada. Te vistes en capas, una túnica de lana del peca, luego otra, luego un poncho tejido que tu madre hizo específicamente con patrones que supuestamente traen buena suerte a quienes trabajan en alturas. No crees particularmente en la magia de los patrones, pero tampoco vas a tentar al destino rechazándolos. Tus sandalias están hechas de cuero de llama reciclado, las suelas tan desgastadas que puedes sentir cada piedra del camino de montaña que descenderás esta mañana. El viaje al sitio del puente toma 3 horas de caminata descendente por senderos que son generosos en llamarse senderos. Son básicamente sugerencias talladas en el costado de la montaña, donde un paso en falso significa rodar varios cientos de metros antes de que algo sólido detenga tu descenso. Pero has caminado esta ruta cientos de veces. Tu cuerpo acostumbrado a la altitud que haría que los visitantes de las tierras bajas jaden y se mareen después de 10 minutos. Conforme desciendes el paisaje se transforma de meseta a alta valle de montaña, las laderas cubiertas con terrazas agrícolas que parecen escaleras de gigantes cada nivel, manteniendo cultivos que alimentan al imperio más grande que las Américas precolombinas jamás conocieron.
Los incas son famosos por muchas cosas, Machu Picchu el oro, que eventualmente atraerá conquistadores como moscas a la miel, pero los historiadores argumentan que su verdadero logro de ingeniería no fueron las ciudades de piedra, sino la infraestructura de carreteras que conectaba un imperio extendido desde el actual Ecuador hasta Chile, atravesando algunos de los terrenos más imposibles del planeta. Y los puentes, Dios, los puentes. Sin ellos, el imperio inca habría sido simplemente una colección de valles aislados, incapaz de mover ejércitos, comunicar mensajes o transportar el tributo que mantenía funcionando toda la operación. Estos puentes colgantes de fibra de pasto no eran alguna curiosidad folclórica pintoresca, eran infraestructura crítica, tan importante para los incas como las autopistas interestatales son para los Estados Unidos modernos, excepto que si una autopista interestatal colapsa, no caes 300 metros hacia una muerte segura, lo cual honestamente hace que los estándares de mantenimiento de puentes incas parezcan considerablemente más impresionantes. Finalmente llegas al sitio del puente justo cuando el sol se eleva lo suficiente como para iluminar el cañón. El puente actual, ya de un año y debido para reemplazo completo, se extiende a través del abismo como una telaraña gigante. Sus cuerdas de fibra de pasto descoloridas por la exposición al sol, pero aún funcionalmente sólidas. Por ahora, la tradición inca dicta que cada puente debe ser completamente reconstruido anualmente. No porque haya fallado, sino porque fallar es inaceptable. Es mantenimiento preventivo llevado al extremo lógico. ¿Por qué arriesgar que un puente colapse cuando simplemente puedes reemplazarlo completamente cada año? Otras 20 familias de Tuayu, la comunidad extendida, que comparte responsabilidades colectivas bajo el sistema inca, ya están reunidas cuando llegas. Algunos transportan enormes fardos de ichu recolectado durante los últimos meses, otros cargan herramientas simples de piedra y madera, y varios llevan queros vasos ceremoniales tallados, llenos de chicha, la cerveza de maíz fermentada que los incas beben en prácticamente toda ocasión que involucre más de 3 personas reunidas. Esto no es simplemente un proyecto de construcción. Es un evento comunitario, mitad ingenierías y mitad festival religioso completamente obligatorio bajo pena de bueno. Nadie habla exactamente de qué sucede si tu familia se niega a participar en la emitía de puentes, pero probablemente involucra funcionarios imperiales muy enojados. El líder del proyecto es un hombre mayor llamado Kuari, cuya familia ha estado construyendo este puente específico durante 4 generaciones. Tiene el tipo de autoridad tranquila que viene de saber exactamente qué está haciendo, mientras todos los demás están vagamente aterrorizados. Sus manos son tan callosas que probablemente podría agarrar brasas sin inmutarse. Y sus ojos tienen esa mirada distante de alguien que ha visto demasiados jóvenes constructores confiados cometer errores fatales. Primero, anuncia. Su voz apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchada sobre el rugido del río muy abajo. Honramos a la Pachamama y a la Apu de esta montaña. La Pachamama es la diosa madre tierra, y el Apu es el espíritu de la montaña que supuestamente vive en el pico más alto visible desde aquí. Los incas son meticulosos sobre observancias religiosas apropiadas, especialmente cuando estás a punto de pedirle a la geografía que no te mate mientras construyes infraestructura en su cara. Un sacerdote local, quien viajó específicamente para esta ceremonia, realiza rituales elaborados que involucran quemar hojas de coca, verter chicha en el suelo y murmurar oraciones en quechua lo suficientemente rápido como para que apenas puedas seguir. La hoja de coca, que eventualmente se convertirá en la base de la cocaína, pero que actualmente es simplemente un estimulante suave que todos en los Andes mastican constantemente para combatir la fatiga de la altitud. Se considera sagrada. Ofrecer las mejores hojas a los dioses antes de un proyecto peligroso es tanto seguro de vida como cortesía básica.
Los historiadores todavía debaten exactamente cuánto de la religión estatal inca era creencia genuina versus control social pragmático. El imperio definitivamente usaba rituales religiosos para reforzar jerarquías y justificar la autoridad del Zapa Inca, el emperador y dios que gobernaba desde Cusco. Pero a nivel local, la gente claramente tenía fe real en espíritus de montaña y diosas tierra, especialmente cuando su supervivencia dependía de geografía cooperativa. Después de que las ceremonias concluyen, viene el trabajo real y comienza, sorprendentemente, no con construcción sino con cosecha. El ichu que tu familia recolectó durante meses necesita ser procesado, clasificado por calidad, humedad y longitud de fibra. No todo el pasto de montaña es igual. El ichu recolectado durante luna llena supuestamente es más fuerte, aunque si esto es superstición y los ciclos lunares realmente afectan el contenido de humedad de la planta, es algo que los botánicos modernos todavía no han resuelto definitivamente. Te asignan trabajar con un grupo que clasifica fibras, separando las hebras más largas y fuertes que se usarán para los cables principales de las más cortas que servirán para ataduras secundarias. Es trabajo tedioso, el tipo de tarea que tu mente comienza a vagar después de la primera hora, pero crítico. Un cable de puente es solo tan fuerte como su fibra más débil, y un solo manojo de ichu podrido o seco podría comprometer toda la estructura meses después cuando el peso de una caravana de llamas cargadas pone tensión en el punto exacto equivocado. Mira esto, dice una mujer mayor trabajando junto a ti, sosteniendo en alto una hebra de ichu que parece perfectamente normal para tus ojos no entrenados. ¿Ves cómo se dobla aquí? Eso significa que se congeló y descongeló demasiadas veces. Inútil para trabajo de carga. Descarta la hebra sin ceremonia. Tu generación necesita aprender a leer el pasto como nosotros leemos el cielo. Cada hebra cuenta una historia. Es el tipo de conocimiento que nunca fue escrito en los quipus, los dispositivos de cuerdas anudadas que los incas usaban para registrar información numérica. Los quipus podían rastrear inventarios, impuestos, poblaciones, pero no podían capturar el conocimiento tácito de cómo el ichu se siente cuando está perfectamente curado o el sonido que hace una fibra, fuerte versus débil cuando la doblas cerca de tu oído. Este conocimiento existe solo en manos y memoria, transmitido de maestro a aprendiz a través de años de observación repetitiva. Conforme el día progresa, comienzas a apreciar la escala absoluta de lo que estás a punto de construir. Un puente colgante inca típico requiere aproximadamente 20 toneladas de fibra de ichu procesada, 20 toneladas de pasto. Considerando que una hebra individual de ichu pesa menos que una pluma, estás hablando de literalmente millones de hebras individuales, cada una recolectada a mano, cada una procesada a mano, cada una inspeccionada para calidad antes de ser trenzada en algo capaz de soportar el peso de personas, animales y el ocasional funcionario imperial importante transportado en una litera por sirvientes que realmente esperan que los constructores de puentes supieran qué estaban haciendo. Para el mediodía, tus dedos están entumecidos por el trabajo repetitivo y has desarrollado un nuevo respeto por las generaciones de constructores de puentes que perfeccionaron este proceso. Los europeos eventualmente construirán puentes colgantes usando cable de acero, torres de piedra masivas, pero eso es siglos en el futuro. Aquí, ahora, en 1450, estás participando en lo que los ingenieros modernos reconocen como genuino logro de ingeniería civil, logrado con tecnología que un agricultor neolítico habría reconocido. Pasto, cuerda y conocimiento acumulado durante generaciones de prueba y error frecuentemente fatal. El almuerzo es comunal. Papas servidas, chuño rehidratado, algo de carne de llama seca, todo compartido de grandes ollas de cerámica, mientras todos se sientan en círculo y discuten el progreso del día. Coari circula, inspeccionando el trabajo de cada grupo.
ocasionalmente señalando defectos que necesitan corrección. No es cruel, pero es absolutamente exigente. Cuando un joven Constructor intenta argumentar que una hebra está suficientemente buena, Kohari simplemente sostiene la fibra cerca del borde del acantilado y pregunta: ¿confiarías tu vida a esto? El joven se calla inmediatamente. La tarde se dedica a lo que Kohari llama el arte que sostiene imperios, el trenzado. Y no estás hablando de trenzar el cabello de tu hermana o hacer una pulsera de la amistad en el campamento de verano. Estás hablando de técnicas de torsión de cuerda tan complejas que los ingenieros modernos que han estudiado puentes incas sobrevivientes usan términos como trenzado en Z invertido de 3 capas y cables torsionados contrarios que suenan como algo de un manual de física avanzada en lugar de algo que se puede lograr con literalmente solo tus manos y pasto. Te sientas en círculo con otros 5 constructores jóvenes mientras un maestro trenzador llamado Tika demuestra la técnica básica. Toma 3 hebras de hilo, las sostiene en su mano izquierda y comienza a torcerlas en el sentido de las agujas del reloj mientras simultáneamente trenza en sentido contrario. Tus ojos cruzan solo viéndola hacerlo. Parece físicamente imposible como frotar tu estómago mientras te das palmaditas en la cabeza, excepto que si lo haces mal el puente eventualmente se deshace y las personas mueren, así que las apuestas son considerablemente más altas que la coordinación física torpe. El secreto, explica Tika, sus dedos moviéndose tan rápido que son casi un borrón, es que cada capa de torsión debe ir en dirección opuesta a la capa debajo de ella. Tuerce en el sentido de las agujas del reloj, trenza en sentido contrario. Luego tomas 3 de estas cuerdas pequeñas y haces lo mismo nuevamente, pero invirtiendo las direcciones. Hace una pausa para dejar que esto se asiente. Y luego tomas 3 de esas cuerdas medianas y las trenzas en cuerdas grandes. Y luego tomas 3 cuerdas grandes y haces los cables principales que soportarán todo el puente. Es matemática fractal antes de que alguien inventara el término. Cada nivel de torsión se bloquea mecánicamente contra el nivel anterior, creando una estructura que se vuelve más fuerte bajo tensión en lugar de más débil. Cuando tiras de un cable inca correctamente hecho, las fibras individuales se aprietan juntas, distribuyendo la carga uniformemente en lugar de concentrarla en puntos débiles. Es ingenioso, elegante y absolutamente brutal de dominar. Pasas las siguientes 4 horas practicando solo el primer nivel de trenzado. Tus dedos se acalambran, tus muñecas protestan. Accidentalmente creas algo que se parece más a un nido de pájaros, deformado que a una cuerda funcional. Tika inspecciona tu trabajo, suspira con la paciencia de alguien que ha visto 1000 aprendices incompetentes antes que tú y deshace todo. Otra vez, dice simplemente: los historiadores han notado que la tecnología de cuerdas incas era significativamente más avanzada que la de los europeos contemporáneos, quienes dependían principalmente de cuerdas de cáñamo de una sola torsión y eran más fuertes en términos de materia prima, pero menos sofisticadas en construcción. La técnica inca de torsión múltiple contraria creaba cuerdas que eran más flexibles, más resistentes al desgaste y mejor en distribuir cargas de manera uniforme. Cuando los españoles finalmente vieron estos puentes, quedaron simultáneamente impresionados e insultados de que los salvajes, sin tecnología de hierro, hubieran logrado algo que sus propios ingenieros consideraban imposible. Para cuando el sol comienza a ponerse, has finalmente producido 3 metros de cuerda de primer nivel que Tika juzga aceptable. Apenas, tus manos parecen garras permanentemente dobladas en posición de trenzado. Otros aprendices se ven igualmente destrozados, pero los constructores experimentados, aquellos que han estado haciendo esto durante décadas, están produciendo cuerdas a velocidad que parece sobrehumana, sus manos moviéndose con el automatismo de perfecta memoria muscular.
Tardarás 5 años antes de que seas lo suficientemente rápido para trabajar en cables principales. Te dice Tika mientras empacan herramientas para el día. 10 años antes de que confíe en que tu trabajo soportará peso sin supervisión. No está siendo cruel, solo es honesta. La construcción de puentes incas no es algo que puedas aprender de un manual. Es conocimiento corporal. El tipo que solo viene de repetición interminable hasta que tus manos saben qué hacer sin que tu cerebro consciente participe. Esa noche, de vuelta en tu aldea, remojas tus manos doloridas en agua fría de un arroyo de montaña mientras tu madre prepara la cena. Ella ha estado observando puentes siendo construidos toda su vida. Su propio padre fue un maestro Constructor antes de que una caída lo dejara con una pierna que nunca sanó correctamente. ¿Sabes por qué usamos sichu en lugar de fibra de llama o algodón? Pregunta mientras revuelve una olla de sopa de quinoa. Admites que asumiste que era simplemente porque el lichu es abundante en las alturas donde se necesitan la mayoría de los puentes. Ella sonríe. Esa es parte de ello. Pero el lichu tiene propiedades que otras fibras no tienen. Se encoge cuando se moja, apretando el trenzado más fuerte. Se expande cuando se seca, permitiendo que el aire circule y prevenga la pudrición. Es más fuerte en tensión que en compresión, que es exactamente lo que necesitas en un puente colgante. Hace una pausa. Tus ancestros probaron todo: cuero, algodón, fibras de yuca. El lichu funcionó mejor. Tomó generaciones descubrir eso. Es un recordatorio de que lo que parece lecciones simples, usar pasto local para puentes, son en realidad resultado de siglos de experimentación. Cada técnica que estás aprendiendo fue refinada a través de incontables fracasos, algunos probablemente fatales. El conocimiento que Tika está transmitiéndote fue pagado en vidas, y ella espera que lo trates con el respeto apropiado. Tu padre llega tarde, cargando más fardos de ichu que recolectó de campos de altura durante el día. Mañana, anuncia, comenzamos el trenzado de segundo nivel. Cables del grosor de tu muñeca. Flexiona sus propias manos, las articulaciones crujiendo audiblemente. Requiere 3 personas trabajando en coordinación perfecta. Si uno se equivoca en el ritmo, todo el cable se deshace. Te duermes esa noche soñando con fibras que tuercen infinitamente en direcciones opuestas. Tu cerebro tratando de procesar los patrones complejos que tus manos apenas comenzaron a aprender. Es el tipo de sueño que técnicamente es sobre trabajo, pero que no cuenta como descanso. Tu mente inconsciente trabajando a través de problemas que tu yo consciente encontró imposibles. El segundo nivel de trenzado comienza con la luz temprana filtrándose entre las cumbres, pintando de oro la neblina que cuelga sobre el cañón. Hoy, tu labor es transformar las cuerdas finas y flexibles que elaboraste ayer en cables tan gruesos que requieren la fuerza coordinada de varios adultos. Estos cables principales serán, literalmente, la columna vertebral del puente. Imagina enrollar pasta hasta que se convierte en una maroma del grueso de tu pierna. Esa es la energía de tu mañana, pero sin la gloria de comerla después. Tika organiza equipos de 3 personas, cada cual con responsabilidades claras. Una persona sostiene la cuerda base tensa y la sigue girando hacia adelante. Otra agrega y trenza nuevas fibras de ichu en el cable, y la última asegura la torsión contraria y revisa la tensión general. Es como una banda de rock, pero si pierdes el ritmo aquí, el resultado es menos solo de guitarra y más cable deshecho y horas de trabajo perdidas. Coordinen el giro y el paso, instruye Tika, marcando con voz y palmadas el movimiento rítmico. Cuando alguien pierde el compás, todos se detienen. Resoplan o sueltan una pequeña maldición disimulada bajo su aliento nada explícita. La Pachamama no tolera el lenguaje grosero junto al acantilado. Con cada tramo terminado de cable grueso, los enrollan alrededor de travesaños improvisados,
formando una bobina enorme que parece querer rodar cuesta abajo y convertirse en leyenda local de pesadillas. En la pausa para beber chicha, uno de los constructores más viejos, Amaro, comparte la anécdota de un cable que se rompió a media construcción porque un grupo joven intentó hacerlo rápido como los chasquis. El resultado fue un desastre retorcido que requirió empezar desde cero. La prisa mata puentes, sentencia Amaro, y todos se ríen menos el joven en cuestión, que sonríe con ese gesto de extraño mis tardes libres. Los historiadores aún se preguntan si la eficiencia real de la construcción inca dependía del ritmo meditativo impuesto por estos procesos colectivos, claro, por el sutil miedo a la vergüenza pública. La ingeniería de estos puentes es más compleja de lo que cualquier dibujo en un libro puede reflejar. No se trata solo de cuerda, el polígono de cables principales, generalmente 4 o 6, cada uno más grueso que tu torso, es acompañado de cables secundarios retorcidos en diagonal para amortiguar el movimiento y repartir la tensión. Sin herramientas de medición modernas, todo se calcula a ojo. Tika mide con brazos, Amaro con una cuerda de referencia cuidadosamente marcada. A veces discuten, pero siempre llegan a consenso sin perder la sonrisa cansada. La preparación que en Zoom días. Cada cable terminado se coloca bajo un toldo improvisado para protegerlo del rocío nocturno, ya que el licho demasiado húmedo podría deslizarse y desenrollarse al ser instalado. Kogari prueba cada cable con su propio peso, colgándose y brincando hasta escuchar el sonido justo, un plonk sordo, ni demasiado tenso ni demasiado blando. Un dato curioso, solo para ti. Los cables mal tensados vibran como un bajo desentonado y a veces los niños de la comunidad, en desafío a sus padres, tratan de tocarlos como si fueran instrumentos. Nadie lo admitirá cuando los adultos preguntan por qué hay pequeñas marcas de dedos en los cables principales. Por la tarde, te toca ayudar a enrollar y trasladar el cable más grueso al borde del acantilado. Requiere 20 personas. El cable se siente como un eneconde de paja con vida propia. Si resbalara, podría derribar a varios en su trayecto a las profundidades. Amarran con nudos colosales, reforzados con la misma precisión obsesiva de los lazos de una sandalia hecha por tu madre. Uno de los niños del pueblo, rolando bolitas de hicho, pregunta entre risas si algún día usarán clavos de metal como esos locos del otro lado del mar. Todos se ríen. Clavos. ¿Para qué? Si el puente falla, al menos el pasto se pudre y no queda rastro de tu error. Bromea Amaro. Los historiadores todavía debaten si los incas conscientemente preferían materiales biodegradables por razones ecológicas, religiosas o simplemente inevitabilidad geográfica. De cualquier modo, funciona. No hay hierro aquí, solo roca, pasto y puro ingenio. La jornada termina con un banquete simple, mote de maíz, queso fresco y un trozo de carne asada. El cansancio es general, pero hay satisfacción en observar esa maraña trenzada y saber que, aunque hoy parezca una pila de fibras, pronto será el cimiento de vida y comercio entre montañas. Esa noche, mientras el viento se arremolina fuera de tu choza y el eco del río retumba en la lejanía, tienes un sueño extraño, cables interminables retorciéndose en espiral hasta el cielo. Es inquietante, pero despiertas con una sensación de progreso. El puente comienza a tomar forma, al igual que tu lugar en la larga cadena de constructores incas. Los errores del día anterior se convierten en las lecciones de hoy. La realidad del sistema Maitía golpea más fuerte en tu cuarto día cuando llega un funcionario imperial desde Cusco, acompañado por 2 Kipokamayoks, los contadores oficiales que rastrean cada detalle del tributo laboral con sus cuerdas anudadas. El funcionario viste una túnica finamente tejida con patrones geométricos que proclaman su rango y lleva una expresión de alguien profundamente aburrido de inspeccionar proyectos.
proyectos de infraestructura en lugares remotos donde el aire es delgado y las comodidades escasas. Su trabajo es verificar que cada familia haya enviado el número correcto de trabajadores durante el tiempo correcto, con las habilidades correctas. Los Kipukamayoks despliegan sus dispositivos de registro, cuerdas colgantes llenas de nudos en patrones complejos que aparentemente comunican más información que cualquier sistema de escritura alfabética podría. Un nudo aquí representa a tu familia, otro nudo allá registra cuántos días has trabajado este año en proyectos imperiales. Un color diferente de cuerda indica el tipo de trabajo. Es contabilidad tridimensional, y aunque no entiendes completamente cómo funciona, definitivamente entiendes que estos tipos saben exactamente si has estado cumpliendo tus obligaciones o fingiendo enfermedad para quedarte en casa. Tu AIU debe proporcionar 42 días de persona de trabajo en este puente, anuncia el funcionario, consultando uno de los quipus. Hasta ahora han entregado 37. Su tono sugiere que no le importa particularmente tu excusa, solo que el número llegue a 42 antes de que él tenga que regresar y informar deficiencias. Kohari asiente respetuosamente. Explica que 2 familias enviaron trabajadores adicionales para compensar por una familia donde todos están genuinamente enfermos con alguna aflicción intestinal que ha estado circulando por la aldeas del funcionario. Parece satisfecho. Hace algunas marcas adicionales en su equipo y luego, sorprendentemente, se queda para observar el trabajo. Resulta que este tipo en particular era constructor de puentes antes de ser promovido a la burocracia y no puede resistir ofrecer comentarios técnicos. Ese cable necesita 3 vueltas más de torsión, señala, indicando uno de los cables principales que todos pensaban estaba perfecto. Kohari inspecciona, reflexiona y admite a regañadientes que el funcionario tiene razón. Los historiadores todavía debaten exactamente qué tan opresivo era el sistema de Maitía. Por un lado, era trabajo obligatorio no remunerado que nadie podía rechazar sin consecuencias severas. Por otro lado, construía infraestructura que beneficiaba a todos, redistribuía mano de obra de manera relativamente eficiente y proporcionaba una red de seguridad social donde las comunidades que no podían cumplir debido a desastres naturales eran apoyadas por otras. Era explotación y seguro social simultáneamente, lo cual probablemente es como la mayoría de los sistemas gubernamentales funcionan si eres lo suficientemente honesto al respecto. Durante el almuerzo, el funcionario comparte historias de otros proyectos de puentes que ha inspeccionado. Uno en particular involucra un puente sobre el río Urubamba que colapsó durante la construcción porque alguien mezcló ichu de diferentes elevaciones sin tener en cuenta sus propiedades de expansión diferentes. 3 personas murieron. Las familias responsables fueron severamente castigadas, aunque el funcionario no especifica exactamente cómo. Y nadie pregunta por qué algunas cosas es mejor no saber con detalles específicos. El imperio requiere precisión, dice, masticando quinoa reflexivamente. Cada puente conecta no solo 2 lados de un cañón, sino 2 partes del Tahuantinsuyo, usando el término quechua para el imperio inca, que literalmente significa las 4 partes juntas. Si los puentes fallan, el imperio se fragmenta. Si el imperio se fragmenta, todos volvemos a ser pueblos montañeses aislados peleando por valles. Hace una pausa. La Emaitía es el precio de la civilización. Es imperfecta, pero es mejor que la alternativa. Es propaganda estatal, obviamente, pero también contiene cierta verdad. Antes de que los incas unificaran esta región, era un mosaico de grupos étnicos pequeños en conflicto constante. El imperio trajo paz, infraestructura, sistemas de redistribución de alimentos durante hambrunas. También trajo control autoritario, reubicaciones forzadas y la supresión de identidades locales. Como la mayoría de las cosas históricas, es complicado. Después del almuerzo, regresas al trabajo con renovada energía nerviosa y
hiperconsciente de que un inspector imperial está observando. Curiosamente, esto hace que todos trabajen mejor. Los cables que antes eran suficientemente buenos ahora se revisan 3 veces. Las técnicas de trenzado, que habían comenzado a volverse perezosas de repente, recuperan precisión. Es asombroso lo motivador que puede ser la vigilancia burocrática cuando la alternativa es explicarle a un Kipokamayoc por qué tu trabajo es deficiente. Para el final del día, el funcionario declara que el progreso es satisfactorio y que Tuayo está, de hecho, cumpliendo sus obligaciones en MIT adecuadamente. Parece casi decepcionado de que no haya nada que criticar severamente. Los Kipokamayoks hacen sus anotaciones finales y toda la delegación parte hacia el siguiente sitio de proyecto, probablemente para aterrorizar a otra comunidad con su eficiencia contable implacable. Esa noche, mientras la comunidad se relaja después de que la inspección oficial ha concluido, hay una sensación palpable de alivio. Amaru produce una pequeña flauta de hueso y toca música melancólica que resuena a través del valle. Otros se unen con tambores y voces, cantando en quechua sobre montañas, ríos y el trabajo que los conecta. No es exactamente una fiesta, más como un suspiro colectivo puesto a música. Tu padre se sienta junto a ti, mirando los cables parcialmente completados. El funcionario tenía razón sobre la torsión adicional. Admite, a veces se necesita un par de ojos frescos para ver lo que nos perdimos. Es tan cercano a una disculpa como tu padre alguna vez ofrece. Mañana comenzamos a anclar los cables. Ahí es donde el verdadero trabajo comienza. Los puntos de anclaje de un puente colgante inca son, sin exageración, la diferencia entre ingeniería brillante y desastre catastrófico. Imagina toda la tensión de 30 metros de puente, más el peso de personas, llamas y ocasionalmente una litera imperial transportando a algún noble que insiste en que su dignidad requiere transporte horizontal, todo concentrado en 2 puntos de fijación tallados en roca de montaña. Si estos anclajes fallan, el puente no simplemente se cae, se desintegra espectacularmente mientras todos los involucrados reexaminan sus elecciones de vida durante la caída. El sitio de anclaje en el lado norte del cañón ha estado en uso durante generaciones. Una formación de roca sólida que sobresale del acantilado como la mandíbula de algún titán de piedra. Siglos de constructores han tallado y refinado esta roca, creando canales profundos, muescas y lo que solo puede describirse como dientes de piedra diseñados para agarrar cables con fuerza, que haría que un tornillo industrial moderno se sintiera inadecuado. La roca está manchada de musgo en algunos lugares, pulida hasta brillar en otros por generaciones de fibras de ichu siendo envueltas, ajustadas y revueltas. Coari te lleva al borde mismo del acantilado, donde el viento sopla con suficiente fuerza como para hacer que tu túnica se agite violentamente y tus ojos lagrimen. Abajo, el río Apurimac parece un hilo plateado, aunque sabes que es un torrente rugiente que te destrozaría en segundos si alguna vez te encontraras en él. Primer principio de anclajes. Grita sobre el viento. La roca debe ser sólida hasta el centro de la montaña. Una grieta, una falla, un punto débil y todo el sistema falla. Los incas no tenían herramientas de metal adecuadas para tallar roca, al menos no del tipo que reconocerías. Nada de cinceles de acero, nada de taladros eléctricos, definitivamente nada de dinamita. En cambio, usaban una combinación de herramientas de piedra más dura, fuego, agua y paciencia que haría que un monje budista pareciera impulsivo. Para crear estos canales de anclaje, generaciones previas calentaban la roca con fuegos intensos, luego la enfriaban rápidamente con agua, causando que la superficie se fracturara. Luego golpeaban las piezas sueltas con mazos de piedra, repitiendo el proceso durante meses o años, hasta que los canales alcanzaban la profundidad adecuada. El resultado es algo que los ingenieros modernos estudian con
ranuras rectas. Están curvados de maneras que distribuyen la tensión uniformemente, profundizados en ángulos que previenen que los cables se deslicen, diseñados con protuberancias que atrapan las fibras incluso cuando se estiran bajo carga. Es geometría sofisticada lograda sin cálculo matemático formal, solo comprensión intuitiva de fuerzas acumuladas a través de siglos de observación de qué funciona y qué mata a las personas. Tu trabajo hoy es ayudar a preparar estos anclajes para los nuevos cables. Esto involucra limpiar musgo y escombros acumulados, inspeccionar en busca de nuevas grietas que podrían indicar debilidad y aplicar una mezcla de arcilla y fibras de dicho finamente molidas en cualquier imperfección menor. Esta mezcla, cuando se seca, crea una superficie ligeramente más suave que reduce el desgaste en los cables. Es el equivalente inca del compuesto de pulido y funciona sorprendentemente bien dado que los ingredientes son literalmente tierra y pasto. Mientras trabajas, Amaro comparte la historia de un puente que colapsó hace 2 generaciones porque alguien usó el tipo incorrecto de arcilla en los anclajes. Aparentemente, esta arcilla particular se volvía resbaladiza cuando estaba mojada y durante una tormenta severa, los cables simplemente se deslizaron de sus amarres. 6 personas murieron, incluyendo un chasqui que transportaba mensajes imperiales importantes. El Genstructor responsable fue, en las palabras cuidadosamente elegidas de Amaro, removido permanentemente de proyectos futuros, que es la forma inca de decir que probablemente fue ejecutado. Los historiadores todavía debaten qué tan severos eran realmente los castigos incas por fallas de ingeniería. Algunas fuentes españolas posteriores describen ejecuciones brutales por incompetencia, pero estas mismas fuentes también afirmaban que los incas sacrificaban miles de niños anualmente, lo cual la evidencia arqueológica sugiere es una exageración masiva diseñada para hacer que la conquista española pareciera más justificada. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Consecuencias serias, sí, pero tal vez no tan dramáticas como las crónicas españolas sensacionalistas sugerían. Para el mediodía, los canales de anclaje están preparados a satisfacción de Kuari. El siguiente paso es aún más técnicamente complejo: anclar realmente los cables principales. Esto requiere envolver cada cable masivo a través de los canales en patrones específicos que maximizan la fricción y distribuyen la carga. No es tan simple como atar un nudo, es más como tejer el cable a través de un laberinto tridimensional donde cada vuelta importa. Kuari demuestra con un trozo de cuerda más pequeño, sus manos trazando el camino que los cables principales seguirán alrededor de esta protuberancia, a través de este canal, de vuelta sobre sí mismo aquí, luego asegurado con envolturas adicionales de fibra húmeda que se apretará conforme se seca. Es como ver a alguien resolver un cubo de Rubik, excepto que el cubo pesa varias toneladas y tu vida depende de resolverlo correctamente. La tarde se gasta practicando con cuerdas de escala más pequeña, todos los constructores jóvenes tomando turnos hasta que pueden ejecutar el patrón de anclaje sin pensar conscientemente en cada paso. Es memoria muscular nuevamente, ese conocimiento corporal que no puede ser adecuadamente transmitido a través de palabras o diagramas. Tus manos aprenden el ritmo, la secuencia, la sensación de cuando la tensión es correcta. Mientras el sol comienza a ponerse, pintando el cañón en tonos de naranja y púrpura que ningún tintorero fenicio podría replicar, te sientas al borde del acantilado junto a otros constructores jóvenes. Desde aquí puedes ver docenas de kilómetros en cada dirección, terrazas agrícolas talladas en laderas imposibles, pequeñas aldeas aferradas a valles, senderos de montaña serpenteando como cicatrices pálidas a través del paisaje verde y marrón. El día del primer cruce es una mezcla de ceremonia religiosa, prueba de ingeniería y terror colectivo apenas disimulado. El puente está técnicamente completo,
principales anclados en ambos lados del cañón, las cuerdas laterales entretejidas para crear barandillas, la superficie de caminar compuesta de ramas entrelazadas y más fibra de hecho formando algo que generosamente podría llamarse piso. Desde la distancia se ve casi elegante, una curva suave de fibras naturales suspendidas sobre el abismo. Desde cerca parece exactamente lo que es: pasto trenzado que técnicamente no debería ser capaz de soportar peso humano, pero que, a través de alguna combinación de ingeniería brillante y pura audacia, de alguna manera lo hace. Según la tradición, ningún humano cruza primero. Eso sería tentar al apu de la montaña, arriesgar la ira de espíritus que definitivamente tienen opiniones sobre gente suspendiendo cuerdas a través de sus dominios sagrados. En cambio, el honor del primer cruce va a una llama, específicamente seleccionada por el sacerdote local por razones que involucran leer patrones en su lana y observar cómo mastica su cul. Los criterios exactos permanecen misteriosos, pero todos están de acuerdo en que esta llama en particular, que han llamado Cheska, parece inusualmente tranquila para un animal a punto de caminar sobre un abismo de muerte. El sacerdote realiza rituales elaborados, quemando hojas de coca, vertiendo chicha en el suelo, murmurando oraciones que piden permiso y protección. Cheska permanece indiferente, masticando reflexivamente y ocasionalmente escupiendo con el desdén casual que las llamas parecen reservar para todos los esfuerzos humanos. Algunos de los niños de la aldea hacen apuestas sobre si Cheska realmente cruzará o simplemente se plantará obstinadamente en el medio del puente, que es un movimiento clásico de llama que todos han presenciado en contextos menos dramáticos. Finalmente, con el sol alcanzando su cenit y la ceremonia completada a satisfacción del sacerdote, un joven conductor de llamas llamado Kusi guía cuidadosamente a Cheska hacia el puente. Los primeros pasos son los más críticos. El puente se balancea inmediatamente, ese movimiento oscilante característico de todos los puentes colgantes que hace que tu estómago realice acrobacias interesantes. Cheska pausa, sus ojos grandes y oscuros evaluando la situación con lo que solo puede describirse como escepticismo profundo. Por un momento, parece que se negará, validando las apuestas de los niños, pero luego, con la dignidad peculiar que solo las llamas poseen, Cheska da otro paso y otro. El puente se balancea más pronunciadamente ahora, las cuerdas crujiendo de maneras que hacen que todos en ambos lados del cañón contengan la respiración colectivamente. Kusi camina junto a ella, susurrando aliento que probablemente es tanto para sí mismo como para el animal. El viento huye a través del cañón, haciendo que el puente oscile lateralmente, y por un terrible momento parece que toda la estructura podría simplemente decidir que la física es demasiado exigente y rendirse. Pero no lo hace. Los cables se tensan, distribuyen la carga exactamente como generaciones de constructores aprendieron que lo harían, y Cheska alcanza el otro lado sin incidente. La multitud reunida estalla en vítores. El sacerdote asiente con aprobación, como si nunca hubiera dudado del resultado. Kohari permite que la más pequeña sonrisa cruce su rostro normalmente serio. Tus propias rodillas se sienten débiles con alivio que no anticipaste completamente sentir. Los historiadores todavía debaten si estas pruebas de animales eran principalmente religiosas o ingeniería pragmática disfrazada de ritual. Una llama pesa aproximadamente lo mismo que un humano adulto, así que usar una como sujeto de prueba proporciona datos reales sobre capacidad de carga, pero el elemento cerimón y él es innegable. Estos puentes no eran infraestructura puramente utilitaria, eran estructuras sagradas que requerían permiso y protección divina. Ahora viene la parte realmente aterradora. Humanos. Kohari, como maestro Kenstracter, toma el privilegio de ser el primer humano en cruzar. Es una demostración de confianza en su propio trabajo, pero también una enorme responsabilidad. Si algo está mal, si algún defecto pasó desapercibido durante la construcción, él lo descubrirá de la manera más permanente posible. Camina hacia el puente sin ceremonia, sin fanfarria,
Simplemente pasos medidos y cuidadosos que hacen que el puente se balancee en ese ritmo hipnótico que es simultáneamente tranquilizador y aterrador. Tomas 30 metros. Cada paso deliberado. El puente oscila con su peso, las cuerdas cantando con tensión de maneras que suenan musical hasta que recuerdas que estás escuchando fibras de pasto que están literalmente bajo varios cientos de kilogramos de estrés. Alcanza el punto medio, donde el balanceo es más pronunciado, y pausa. Todos contienen la respiración. Está verificando algo. Sintió algo preocupante, pero no. Simplemente está ofreciendo una oración silenciosa antes de continuar hacia el otro lado. Cuando Kuari alcanza el lado opuesto, los vítores son incluso más fuertes que para Cheska. El puente ha sido oficialmente probado, bendecido y aprobado para uso general. Otros constructores experimentados cruzan a continuación, cada uno agregando su propio peso como prueba adicional. Tika cruza con gracia que hace que se vea fácil, lo cual sabes que es completamente engañoso. Amaru cruza cantando, porque aparentemente el peligro mortal pone a algunas personas de buen humor. Finalmente, es tu turno. Los constructores jóvenes cruzan en grupo, parte iniciación, parte demostración continua de que el puente es seguro. Tu padre te da una palmadita en el hombro. No mires abajo, mantén tus ojos en el otro lado, y por el amor de la Pachamama, no te detengas en el medio para pensar profundamente sobre tu mortalidad. Das ese primer paso sobre el abismo, y cada instinto de supervivencia que tu cerebro posee comienza a gritar simultáneamente. El primer paso es lo peor porque confirma lo que tu cerebro sospechaba. Esto no es sólido como tierra, no es estable como piedra, y definitivamente no se siente como algo sobre lo que deberías confiar tu vida entera. El puente responde inmediatamente a tu peso, hundiéndose ligeramente y balanceándose en un movimiento que parece diseñado específicamente para recordarte que la gravedad existe y tiene opiniones fuertes sobre humanos suspendidos sobre abismos. La superficie bajo tus pies, esa entretejida de ramas y fibra de hillo, se siente desconcertantemente flexible, casi esponjosa, como caminar sobre un colchón muy delgado suspendido sobre muerte cierta. Sigues el consejo de tu padre y mantienes tus ojos fijos en el otro lado, donde Kuari y los otros esperan. Pero tu visión periférica es traidoramente consciente del espacio vacío a ambos lados. Las cuerdas de barandilla a la altura de tu pecho proporcionan algo a lo que agarrarte, pero son ellas mismas flexibles, balanceándose con tu peso, ofreciendo soporte psicológico más que físico real. Básicamente estás agarrándote a ilusiones trenzadas mientras caminas sobre vacío organizado. El segundo paso es apenas mejor que el primero. Tu cuerpo quiere congelarse, hacer ese instinto de supervivencia ancestral donde los primates se aferran a ramas cuando sienten que queden. Pero congelarse en el medio de un puente colgante es posiblemente lo peor que puedes hacer. Así que fuerzas un tercer paso, luego un cuarto, estableciendo un ritmo que es más caminar hacia tu ejecución que paseo casual, pero al menos es movimiento hacia adelante. El quinto paso es cuando el viento decide unirse a la diversión. Una ráfaga fuerte golpea el cañón y el puente entero se desplaza lateralmente quizás medio metro. Tu estómago realiza lo que solo puede describirse como un salto mortal interno. Tus nudillos se vuelven blancos agarrando las cuerdas de barandilla. Uno de los otros constructores jóvenes cruzando contigo deja escapar un sonido que técnicamente no es un grito, pero definitivamente está en el vecindario. Sigue moviéndote. Grita Tika desde el otro lado. El balanceo es normal. El puente está diseñado para moverse. Si fuera rígido, se rompería. Esto es técnicamente información tranquilizadora, excepto que tu cerebro de lagarto no está interesado en principios de ingeniería en este momento. Tu cerebro de lagarto está ocupado catalogando todas las formas en que esto podría salir horriblemente mal. Pero continúas. Paso 6, paso 7. El ritmo se vuelve más fácil.
O más precisamente, tu cuerpo comienza a aceptar su destino y deja de protestar tan fuertemente. Para el paso 10, casi te estás acostumbrando al balanceo. Para el paso 15, puedes entender cómo la gente eventualmente cruza estos puentes transportando cargas pesadas, guiando llamas, incluso corriendo cuando son chasquis experimentados con una combinación de habilidad y aparente deseo de muerte. El punto medio es psicológicamente el peor, aunque físicamente no es diferente. Aquí es donde el balanceo es más pronunciado, donde el puente describe su curva más profunda, donde estás más lejos de cualquier tierra sólida. Miras hacia adelante, hacia la seguridad que todavía está a 15 metros de distancia. No miras hacia atrás. Definitivamente no mires abajo. Aunque tu cerebro traidor sugiere que tal vez solo un vistazo rápido no haría daño. Los historiadores todavía debaten exactamente cuántos puentes colgantes existían en el imperio inca en su apogeo. Estimaciones van desde 200 hasta más de 1000, dependiendo de si cuentas cada puente menor sobre cada arroyo de montaña o solo las estructuras principales sobre abismos importantes. Lo que es indiscutible es que estos puentes permitieron comunicación y transporte a través de terreno, donde otras civilizaciones simplemente se habrían rendido. Los pasos finales son una mezcla extraña de alivio y decepción. Alivio porque, obviamente, estás a punto de estar en tierra sólida nuevamente. Decepción porque ahora tienes que pretender que eso no fue completamente aterrador, que siempre tuviste confianza, que cruzar puentes sobre abismos de muerte es solo otro día en la oficina. Los constructores experimentados en el otro lado te reciben con palmadas en la espalda y comentarios sobre cómo no te veías ni siquiera asustado, lo cual es una mentira amable que todos eligen creer. Coar inspecciona el puente después de que todos han cruzado, buscando cualquier signo de tensión o debilidad que la carga revelara. Encuentra nada preocupante, lo cual aparentemente es exactamente lo que esperaba, pero necesitaba confirmar de todos modos. Cada puente cuenta una historia diferente bajo carga. Explica. Algunos hablan en chirridos, otros en gruñidos. Este canta, lo cual es una buena señal. Los puentes que cantan son puentes felices. Antropomorfizar estructuras de ingeniería es aparentemente universal a través de culturas y periodos de tiempo. Los constructores modernos de puentes hacen lo mismo, hablando sobre cómo sus acero y concreto se sienten o quieren comportarse bajo estrés. Pero hay algo particularmente apropiado sobre hacerlo con puentes de fibra orgánica que literalmente están vivos en el sentido de que las fibras continúan respondiendo a humedad y temperatura mucho después de ser cosechadas. La celebración que sigue al cruce exitoso es modesta pero sincera. Más chicha es distribuida. Alguien produce papas asadas que han estado cocinando en un hoyo mientras el puente era probado. Y hay un sentimiento general de sobrevivimos a otro año de no morir durante la construcción de puentes. Es el tipo de celebración que gente con trabajos peligrosos tiene a través de la historia, marcando no logros grandiosos, sino simplemente el hecho de estar todavía vivos y relativamente intactos. Tu padre te encuentra mirando hacia atrás al puente. Esta estructura que pasaste semanas ayudando a construir y minutos aterrándote de cruzar, lo haces más fácil cada vez. Dice, para cuando tengas mi edad, cruzarás sin pensar en ello. Podría incluso disfrutarlo. Dudas de esto seriamente, pero asientes de todos modos. El puente durará un año, luego lo reconstruimos nuevamente, y el año después de eso, y el año después de ese. Es el ciclo. El ciclo de mantenimiento anual es lo que separa el sistema inca de puentes de la mayoría de los otros enfoques históricos de infraestructura. Mientras que los romanos construían puentes de piedra esperando que duraran siglos, los incas deliberadamente reconstruían cada puente completamente cada año. No había parches de emergencia,
No había tolerancia para deterioro gradual. Era reemplazo total. Nuevo hecho, nuevos cables, reanclaje completo. Todo dentro de un marco de tiempo distinto de 3 días. 3 días. Eso significa que un imperio entero de puentes colgantes debe coordinarse para reconstrucción simultánea, porque si los puentes se construyen secuencialmente, algunos estarían inoperables durante semanas, interrumpiendo el flujo de mensajes, tropas y tributo que mantiene el imperio funcionando. Así que cada año, aproximadamente en la misma época, todas las comunidades que mantienen puentes reciben órdenes imperiales a comenzar a recolectar y preparar cables y reconstruir durante una ventana específica. Tu primer año de participación en el mantenimiento anual te golpea con el caos logístico total. 30 familias que normalmente trabajan en paralelo, cada una asignada a diferentes secciones del puente, deben coordinarse en secuencia perfecta. Los cables viejos deben ser desmantelados sin que la estructura colapse prematuramente. Los nuevos deben ser instalados de tal manera que el puente pueda manejarse durante la transición sin fallar. Es como cambiar un neumático mientras el vehículo está conduciendo, excepto que si cometes un error, la gente muere. Kuwari demuestra una habilidad de organización que no había apreciado completamente antes. Dibuja diagramas en arena, usando palos para representar secciones de puente, demostrando el orden exacto en que cada cable debe ser desmantelado, reemplazado y asegurado. Si removemos los cables principales en el lado norte primero, el puente se desplazará bajo el peso asimétrico. Por eso primero aligeramos la carga trasladando los secundarios, luego el sistema de barandilla, solo entonces los principales. Es ingeniería de esfuerzo colectivo, docenas de manos trabajando en coordinación, cada persona sabiendo exactamente su rol, esperando que nadie cometa el error que causa que la estructura temporal se colapse. Algunos trabajadores están en los anclajes, verificando seguridad. Otros están en el puente mismo, removiendo viejas fibras. Otros están en tierra, preparando nuevos cables para instalación. Otros están siguiendo las instrucciones de Kuwari y Tika, ajustando tensión, verificando alineación, asegurándose de que cada paso se ejecuta exactamente como fue planeado. El primer día es tensión pura, mientras los cables viejos son removidos. Puedes ver dónde la fibra ha degenerado durante el año. Algunas secciones están notablemente más claras que otras, frotadas por viento constante. Algunos puntos muestran el patrón teselado de moho, que apenas es visible, pero que debilita la estructura insidiosamente. Por cada cable removido, el puente se reposiciona bajo la carga cambiante, balanceándose de maneras que hacen que todos contengan la respiración periódicamente. Para la tarde del primer día, aproximadamente un tercio de los cables viejos han sido removidos y reemplazados. El puente se ve elemental, una cosa con parches de fibra nueva junto a secciones que aún no han sido actualizado, como algún animal en proceso de mudar su abrigo de invierno. Pero Kuwari declara que el progreso es satisfactorio y todos regresan a la aldea exhaustos, pero con la tensión de la primera jornada atrás. El segundo día, los nervios son menos frágiles porque ya has visto que el puente no colapsó el primer día. Los trabajadores se mueven con mayor confianza, aunque el trabajo es igualmente complicado. Más cables viejos son removidos, más nuevos son instalados. Las barandillas son completamente reemplazadas. El sistema de pasos de caminar es completamente renovado. Para el final del día, quizá el 75% del puente es técnicamente nuevo. Los historiadores todavía especulan sobre por qué los incas insistieron en este ciclo anual de reconstrucción total en lugar de mantenimiento progresivo. Las teorías incluyen preservación de conocimiento técnico requería que toda la comunidad participara regularmente, reflexiones religiosas sobre renovación cíclica o simplemente pragmatismo ingenieril respecto a que el Ichu se degradaba predeciblemente en aproximadamente 12 meses bajo las condiciones climáticas de montaña alta. Probablemente fue una combinación de los tres. El tercer día
es culminación y verificación. Los últimos cables son asegurados, las últimas verificaciones de tensión son realizadas y luego rituales finales son completados. El sacerdote local ofrece más hojas de coca, vierte más chicha y ofrece oraciones de gratitud a los dioses por permitirle a la comunidad completar exitosamente este peligroso trabajo. Para mediodía del tercer día, un puente completamente nuevo existe, donde hace 3 días había un viejo amenazando con colapso. Nadie está exactamente seguro de cómo sucedió tan rápido. Todos están seguros de que no dormirán bien durante los próximos 3 días mientras sus cuerpos procesan la experiencia. Koari, sin embargo, parece energizado. Año 2 de tu aprendizaje y manejaste bien. Próximo año te permitiré supervisar una sección completa del reemplazo. Es la mayor responsabilidad que ha ofrecido y significa que confía en que no causarás que el puente colapse, o al menos confía en que tus errores no serán tan catastróficos que maten a personas inocentes. Lo tomarás como el cumplido que aparentemente es. Los chasquis son la razón por la cual los puentes colgantes importan tanto al Imperio Inca. Estos mensajeros de relevo son el sistema de comunicación imperial más sofisticado jamás inventado antes. Del telégrafo, personas jóvenes extraordinariamente rápidas y resistentes que corren a través del terreno imposible de los Andes portando equipos y ocasionalmente mensajes verbales importantes de un extremo del imperio al otro. Sin los puentes, los chasquis simplemente no existirían como sistema viable. Con los puentes, el Imperio Inca puede transmitir órdenes desde Cusco a localidades remotas en días en lugar de semanas. Conoces a uno de estos chasquis cuando cruza tu puente un año después de la reconstrucción. Se llama Yoke, tiene 19 años y se mueve con la gracia económica de alguien que ha atravesado estos puentes cientos de veces. Corre portando un equipo pequeño pero importante que supuestamente contiene datos sobre tributación de un valle distante que necesita ser comunicado al gobernador Richel antes del próximo ciclo de recolección. Lo observas cruzar desde el lado inca y es una experiencia completamente diferente de lo que experimentaste como Kenstracter. Mientras que tú cruzaste lentamente, aprensivamente, con total conciencia de cada balanceo, yo que simplemente corre, literalmente corre sobre el puente, sus pies golpeando el entramado de ramas con un ritmo perfeccionado, sus brazos bombeando, su cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera en una carrera de velocidad en lugar de en un puente colgante suspendido sobre un abismo. El puente oscila violentamente bajo su velocidad, balanceándose en manera que hace que los espectadores gemidos involuntarios. Pero los cables sostienen. La estructura fue diseñada para esto. Después de todo, quizá no para uno, sino para toda una cadena de chasquis que ocasionalmente viajan juntos, a veces mediados en rápida sucesión, cada uno corriendo tan rápido como sus piernas pueden llevarlos. Después de que Yoke desaparece en la distancia, Koari explica el sistema. Los chasquis están estacionados cada pocos kilómetros a lo largo de las rutas principales. Cada uno corre a máxima velocidad para su próximo punto de relevo, donde pasa el mensaje a un compañero fresco. Esto permite que la información viaje tan rápido como un humano puede correr durante 12 horas al día. Hace una pausa. Algunos chasquis pueden cubrir 50 kilómetros en un día sobre terreno de montaña. Es insano. La mayoría estaría muerto dentro de un mes si intentaran mantener ese ritmo constantemente. Pero para ráfagas cortas de velocidad máxima, es el sistema de comunicación más rápido que existe. Los historiadores todavía debaten exactamente cuántos chasquis empleaba el Imperio Inca en su apogeo. Estimaciones sugieren entre 400 y 1000 mensajeros al mismo tiempo, todos coordinados en un sistema de relevo que hacía que el correo
pareciera primitivo. Sin embargo, el sistema dependía completamente de infraestructura funcional, carreteras bien mantenidas, puentes seguros y depósitos de almacenamiento a lo largo de rutas donde los chasquis podían obtener comida y descanso breve. Tu puente es una pequeña parte de esta red masiva, pero una parte importante. Si falla, un chasqui muere, un mensaje no llega y potencialmente decisiones imperiales se ven retrasadas. Es responsabilidad abrumadora, pero también profundamente honradora. Eres, de cierta manera, parte del sistema nervioso central del imperio. Después de ver a Yoke cruzar, tu perspectiva sobre los puentes cambia. No son simplemente logros de ingeniería impresionantes en abstracto. Son estructuras que permiten una forma específica de vida. Gente joven que dedica sus vidas a transmitir información a través de imposibilidades geográficas. Son también, de manera irónica, estructuras que hacen posible la centralización del poder imperial, permitiendo que Cusco mantenga control sobre territorios a miles de kilómetros de distancia. Kuari nota tu expresión contemplativa. ¿Entiendes ahora por qué importa? Pregunta, ¿por qué rehacemos esto cada año sin quejarnos? ¿Por qué el imperio invierte recursos tan masivos en puentes que dura literalmente un año? Asientes lentamente. Porque sin estos puentes, el imperio se fragmenta. Los valles se aíslan, los mensajes no llegan, el tributo no fluye. Es todo conectado. Exactamente, dice Kuari. Un puente parece ser solo pasto y fibra, pero es el hilo que mantiene juntos los 4/4 del mundo. Es por eso que somos más que constructores. Somos guardianes de la unidad imperial. Es una forma romántica de verlo y probablemente motivada más por propaganda imperial que por realidad. Pero está claro que Kuari cree genuinamente esto. Y de manera extraña, después de años participando en la reconstrucción anual, comenzando a desarrollar las habilidades necesarias para supervisar secciones de los puentes, ves el punto. No estás simplemente tejiendo fibra. Estás tejiendo literalmente el imperio juntos. Esa noche, mientras descansan después de un día de trabajo de mantenimiento, varios chasquis pasan por la aldea portando mensajes urgentes. Observas mientras reciben comida, descanso y cambio de ropas y es necesario, todos proporcionados por la emitía de servicios de alojamiento que las comunidades locales prestan. Son personas nautables, musculosos de manera obsesiva, con ojos que tienen la intensidad peculiar de aquellos que pasan sus vidas en velocidad máxima. Uno de ellos, una mujer llamada Eska, que dice que esta es su 10ª ruta mensajera, se sienta junto a ti mientras ambos comen. ¿Construyes los puentes? Pregunta casualmente. Asientes, algo tímidamente considerando que esta persona ha corrido literalmente a través de tu trabajo a velocidad de muerte casi segura. Buen trabajo, dice simplemente. El puente sobre el Urubamba el mes pasado fue excelente, suave, bien tenso, buena estabilidad lateral, mejores que algunos de los anteriores. Es el elogio más valioso que has recibido, viniendo de alguien cuya vida literalmente depende de la calidad de la ingeniería que produciste. Los puentes colgantes incas, con toda su elegancia ingenieril y funcionalidad elegante, poseen una característica que los europeos posteriores nunca anticiparían completamente. Son armas, no en el sentido metafórico de que conectan y por lo tanto permiten poder imperial, sino en el sentido literal de que pueden ser cortados, desmantelados o destruidos para negar movimiento a fuerzas enemigas. Experimentas esto cuando el imperio inca se vuelve menos unificado de lo que una vez fue, cuando facciones rivales de la élite gobernante comienzan a competir abiertamente por control. Las guerras incas internas no son comúnmente discutidas en historia
diferentes regiones están efectivamente en conflicto. Un año, órdenes llegan desde Cusco, anulando el programa de reconstrucción anual. En su lugar, se instruye a tu comunidad a desmantelar completamente el puente sobre el río Apurímac, cortando los cables principales y dejarlos caer al cañón. La razón nunca es completamente explicada, pero los susurros sugieren que una facción imperial compitiendo teme que tropas rivales de una región distante podrían usar el puente para avanzar. Kuari aparentemente ha recibido órdenes clasificadas porque se comporta con una determinación que es completamente diferente de su dimine de construcción. No hay ceremonias, no hay rituales, solo trabajo metódico de destrucción. Los cables que pasaste meses construyendo son sistemáticamente cortados usando herramientas de piedra afilada, permitiendo que caigan sección por sección en el cañón abajo, donde el río eventualmente los llevará aguas abajo y hacia una eventual descomposición. Es emocionalmente extraño destruir lo que construiste, especialmente bajo circunstancias tan sombrías. Algunos de los constructores mayores se niegan a participar, alegando que es sacrilegio destruir un puente que el Apu de la montaña permitió que existiera. Kuari simplemente los mira con una expresión, comunica tendrás que vivir con eso y continúa su trabajo. El puente toma 3 días en construir, toma 1 día en desmantelar completamente. Cuando está hecho, hay solo los puntos de anclaje de piedra en cada lado del cañón, mudos testimoniantes de lo que una vez existió. El río continúa fluyendo sin obstáculos, como si los miles de horas de trabajo y el artesanado refinado durante generaciones nunca hubiera existido. Esto es política, explica Kuari, y después, sentándose contigo en la aldea mientras se bebe chicha para procesar los eventos. El puente fue una herramienta de poder, permitía al imperio mantener control conectando territorio. Ahora el puente es un problema porque permite que enemigos se muevan, así que se destruye hasta que la situación política cambie nuevamente. Los historiadores todavía debaten el papel exacto de estos puentes en conflictos incas internos. Está claro que fueron tanto herramientas de poder imperial como vulnerabilidades potenciales. Un puente que permitía que mensajeros imperiales se movieran rápidamente, también permitía que tropas enemigas se movieran rápidamente. Control sobre los puentes era, literalmente, poder sobre la geografía. Pero la destrucción resulta ser temporal. 6 meses después, nuevas órdenes llegan. Reconstruir el puente. Aparentemente, la situación política se resolvió en favor de la facción que quería que el puente existiera. Así que tu comunidad comienza el proceso nuevamente. Recolección de hilo, trenzado de cables, preparación de anclajes. Es como Sisfo, excepto que el roque es pasto y la montaña es política imperial volátil. Kuari, sin embargo, se toma la reconstrucción mucho más en serio esta vez, como si estuviera probando algo. Insiste en calidad aún mayor de lo habitual. Rechaza cables que antes habrían sido aceptables. Dedica tiempo extra a asegurar los anclajes. Si el imperio quiere este puente de nuevo, obtendrá el mejor puente que podemos construir, declara. Si en 6 meses lo destruye nuevamente, eso es decisión suya, pero mientras exista, será perfecto. Otros constructores notan su obsesión con la calidad excepcional y asumen que está expresando indignación sobre la destrucción anterior, pero hablan poco de ello. La política imperial no es algo que las personas comunes discutan abiertamente, especialmente cuando pueden estar siendo escuchados. Pero es claro que la experiencia de construir algo solo para verlo destruido después ha afectado a Kuari y de manera profunda. El nuevo puente, cuando está completo, es de hecho excepcional. Los cables cantan bajo tensión de manera particularmente musical. El cruce es sorprendentemente suave, incluso para alguien como tú que ahora ha cruzado docenas de veces. Kuari lo inspecciona una última vez y asiente con lo que podría ser satisfacción, aunque podría también ser resignación. Bien hecho, dice finalmente. Si este puente dura 1 año, 2 años, 10 años o es destruido mañana, habremos cumplido nuestro deber.
es historia y la historia no es responsabilidad de constructores de puentes. Es probablemente la cosa más cercana a una declaración política que jamás lo has escuchado hacer. Y por supuesto, es expresada en el contexto de filosofía de construcción de puentes, típicamente Kuari. Los españoles llegan en 1532, aunque no llegan cerca de tu puente en particular, al menos no durante tus años en el oficio activo. Pero las noticias viajan a través de los mismos chasquis que usan los puentes que construyes. Y las historias son aterradoras. Hombres de piel clara en armaduras metálicas montados en criaturas nunca vistas antes, causando destrucción que no tiene sentido desde una perspectiva inca. El imperio inca, que ha estado expandiéndose y consolidándose durante 100 años, se encuentra repentinamente fragmentándose desde adentro, mientras los españoles lo atacan desde afuera. Lo que históricamente sucede es que los puentes colgantes se convierten en problemas. Los españoles nunca los comprenden realmente. Les parecen absurdamente peligrosos comparados con los puentes de piedra sólida que están acostumbrados a construir. Peor aún, cuando los españoles avanzan a través del imperio, las comunidades indígenas ocasionalmente cortan los puentes para retrasar persecución. Es una táctica efectiva. Un conquistador montado en caballo no puede cruzar un abismo sin puente, y reconstruir un puente colgante cuesta más tiempo del que los españoles están dispuestos a gastar. Kuari nunca es testigo directo de conquistadores españoles, porque muere de edad avanzada aproximadamente una década después de que la conquista comienza. Sus últimas palabras, según la leyenda local, claramente ha sido embellecida a través del e-telling. Son, al menos construimos algo duradero. Durará más que el imperio que pretendía ser eterno. Es el tipo de cosa que la gente dice sobre figuras sabias al final de sus vidas, verdadera o no. Pero antes de que Kuari muera, él ve el final del sistema. El último ciclo anual completo de reconstrucción de puentes ocurre quizás en 1540, cuando el caos de la conquista ha vuelto al imperio inca tan inestable que simplemente no hay recursos o voluntad para mantener la infraestructura. Algunos puentes son reconstruidos, otros queden de repair, otros son deliberadamente destruidos durante conflictos civiles. Tú, para ese entonces, eres un maestro Kenstractor de mediana edad con una familia propia, enseñando técnicas a la siguiente generación de aprendices, viendo cómo la MIT se desmorona bajo presión española. El trabajo se vuelve cada vez menos confiable. Algunos años no hay órdenes imperiales en absoluto. Otros años llegas solo para encontrar que el puente que reconstruiste hace meses ha sido cortado nuevamente, aparentemente por fuerzas españolas o por comunidades indígenas en conflicto compitiendo. Es deprimente en formas que los historiadores generalmente no capturan cuando discuten la conquista española. No fue solo una cuestión de batallas y tecnología, fue sistemas enteros de conocimiento, infraestructura sofisticada y estructuras sociales que simplemente no sobrevivieron al contacto. Los puentes que representaban el logro ingenieril de siglos gradualmente se desintegraron porque el imperio que los requería dejó de existir de manera coherente. En algún punto, probablemente en las 1550s, dejas el oficio de construcción de puentes. Quizá es porque el trabajo es demasiado irregular. Quizá es porque envejecer significa que cruzar puentes colgantes 10 veces diarias no es viable. Quizá es simplemente que es deprimente construir infraestructura que ya no es valorada o mantenida adecuadamente. Pasas tus años posteriores trabajando como tejedor regular, creando textiles para comercio local, enseñando a tus hijos las técnicas de torsión de fibra que aprendiste de Tika décadas antes. Aunque ya no hay puentes que construir, el conocimiento persiste, aunque el contexto para su aplicación ha desaparecido. Lo que es fascinante y extraño es que el conocimiento específico de construcción de puentes colgantes no desaparece completamente.
En comunidades remotas donde la presencia española es mínima, el sistema de reconstrucción anual continúa, probablemente modificado pero fundamentalmente reconocible. Los quipus que registraban órdenes de construcción de puentes desaparecen, pero la práctica misma persiste a través de memoria oral transmitida de generación a generación. Los historiadores españoles posteriores frecuentemente encuentran referencias a estos puentes colgantes, le expresan escepticismo sincero sobre si realmente existieron o si los documentos nativos estaban exagerando. Las crónicas españolas tempranas parecen estar describiendo puentes fantásticamente peligrosos que parecían imposiblemente complejos. Cuando los españoles eventualmente vieron los pocos que sobrevivieron, a menudo quedaban simultáneamente impresionados e insultados de que salvajes sin hierro pudieran haber construido algo tan sofisticado. Pero probablemente lo que más sorprendería a los españoles, si lo hubieran entendido completamente, era que estos no eran proyectos de vanidad, eran infraestructura funcional mantenida con los estándares más rigurosos, reconstruida anualmente no por obsesión sino por comprensión clara de ingeniería. El imperio inca claramente sabía exactamente cuánto tiempo duraba el litio bajo condiciones de montaña específicas y construyó su sistema de mantenimiento alrededor de esa realidad. En los tiempos modernos, hace apenas 1 o 2 generaciones, alguien se da cuenta de que un puente colgante inca todavía existe, construido con el mismo método de los siglos de antigüedad, siendo reconstruido anualmente por una comunidad que nunca recibió el mensaje de que la tradición debería haber muerto con la conquista española. Se llama Cuesuachaca y está ubicado sobre el río Apurima, posiblemente no lejos del mismo sitio donde comenzó tu aprendizaje hace más de 500 años. Académicos y arqueólogos quedan maravillados. Aquí, en una comunidad remota, donde la educación formal es limitada y acceso a tecnología moderna es casi inexistente, la tradición ha persistido. Cada año, aproximadamente en junio, las 4 comunidades que comparten responsabilidad sobre el puente se reúnen y lo reconstruyen completamente en el transcurso de 3 días, usando exactamente las mismas técnicas que habrían reconocido completamente un Kenstrachter inca del 1450. Los estudiosos occidentales comienzan a documentar el proceso, toman fotografías, hacen videos, miden cables y escriben artículos académicos sobre la persistencia de conocimiento técnico a través de siglos de conquista, colonización y cambio cultural. Lo que antes era completamente desconocido sobre construcción de puentes incas es ahora documentado meticulosamente, aunque los documentadores son completamente ajenos a comunidades indígenas. Pero aquí está la cosa extraña. Probablemente ninguno de esos estudiosos modernos jamás completamente entienden lo que están viendo. Entienden la mecánica, comprenden cómo la torsión contraria de fibras crea fortaleza, pueden medir la tensión en cables y calcular cuánta carga puede soportar la estructura. Pero lo que pierden es el contexto completamente. Estos no son constructores de puentes incas reconstruyendo un monumento histórico. Son comunidades cumpliendo obligaciones que simplemente nunca han sido canceladas formalmente. La Ematía persiste incluso en ausencia de imperio inca que la requería. El ritual permanece incluso cuando la religión estatal que lo justificaba hace siglos ha sido oficialmente reemplazada por cristianismo. El conocimiento persiste no como curiosidad académica, sino como parte integral de cómo una comunidad se define a sí misma. Si tuvieras la oportunidad de observar Cuesuachaca siendo reconstruido en el siglo XXI, reconocerías cada paso, los mismos movimientos de torsión, la misma coordinación entre múltiples personas, la misma verificación obsesiva de tensión, el mismo ritmo casi musical de trabajo colectivo, incluso los mismos aromas, hilo fresco, sudor humano,
y ese olor ligero a humedad que viene de trabajar junto a un río de montaña. Las únicas diferencias reales son superficiales. Los constructores modernos ahora usan ropa comercial en lugar de túnicas tejidas a mano. Las herramientas pueden ser ligeramente diferentes, posiblemente algunas de metal si alguien en la comunidad pudo permitirse comprar herramientas de la ciudad, y ocasionalmente hay cámaras documentando el proceso, lo cual probablemente haría que los constructores incas antiguas simplemente ignoraran completamente. Pero lo que sorprende incluso a investigadores que han pasado años estudiando construcción de puentes incas es esto: los constructores modernos de Quesoachaca no pueden necesariamente explicar el porqué técnico de cómo sus métodos funcionan. Pueden hacer los movimientos, pueden ejecutar perfectamente las técnicas, pero si preguntas por principios de ingeniería, distribución de cargas o ventajas mecánicas de la torsión contraria, probablemente quedarán en blanco. El conocimiento es corporal, no intelectual. Existe en manos, en ritmo, en memoria muscular transmitida a través de generaciones. Es exactamente lo que los historiadores antiguos notaron sobre la sociedad inca. No necesariamente una falta de sofisticación intelectual, sino un sistema donde ciertas categorías de conocimiento existían de maneras completamente diferentes a lo que las culturas occidentales alfabetizadas estaban acostumbradas. Los estudiosos modernos que documentan Quesoachaca se enfrentan a una pregunta peculiar: ¿qué deberían estar documentando exactamente? El proceso físico es relativamente simple de capturar en video. El conocimiento técnico es calculable matemáticamente, pero la transmisión cultural del conocimiento, la forma en que un maestro Kenstrachter observa a sus aprendices hasta que sus manos aprenden qué hacer sin instrucción verbal explícita, eso es mucho más difícil de capturar. Algunos académicos sugieren que Quesoachaca debería ser preservado como monumento histórico, congelado en tiempo. Otros argumentan que hacerlo destruiría el propósito real, que es que la comunidad continúe viviéndolo como práctica viva en lugar de exhibición de museo. La comunidad misma generalmente parece amused por estos debates académicos, continuando simplemente con su reconstrucción anual. Si fuera a presenciar Quesoachaca siendo reconstruido, probablemente experimentarías la sensación extraña de déjà vu temporal. Varias de tus amigas y mentores podrían estar aquí, transmitiendo sus habilidades a través de los silos mediante conexión no rota de conocimiento corporal. No serían exactamente los mismos individuos, por supuesto, pero la cadena de transmisión habría continuado sin ruptura significativa. Desde tu tiempo hasta hoy, es un tipo de inmortalidad que los académicos frecuentemente pierden cuando escriben sobre culturas desaparecidas. No todo desaparece. Algunas cosas simplemente se transforman, persisten en lugares remotos, esperando ser redescubiertas por futuras generaciones. Los puentes colgantes incas representan algo que la ingeniería moderna frecuentemente olvida: que la sofisticación no requiere materiales exóticos o tecnología compleja. Los incas no tenían acero, no tenían cemento, no tenían máquinas para mezclar o medir. Tenían pasto, roca y comprensión profunda de cómo las fuerzas funcionan cuando se distribuyen correctamente a través de sistemas elegantes. Un puente colgante moderno de acero y concreto puede durar 50, 100, incluso 200 años con mantenimiento apropiado. Requiere expertos en metalurgia, ingenieros civiles con educación formal, máquinas de construcción especializadas. Un puente colgante inca duraba literalmente un año, luego era completamente reconstruido. Requería pasto, coordinación comunitaria y conocimiento transmitido a través de aprendizaje práctico. ¿Cuál es más impresionante? Es una pregunta que los historiadores de tecnología todavía debaten. Una perspectiva argumentaría que la durabilidad es lo que importa. Un puente que dura 100 años es superiormente ingeniero a uno que dura un año. Otra
propia forma de ingeniería sofisticada, reflejando comprensión de que la perfección permanente es imposible y que mejor diseña para renovación regular. Los incas aparentemente se alineaban con la segunda perspectiva. Quizá fue pragmatismo, el Ichu se degrada predeciblemente, así que mejor reconstruir que intentar reparar parcialmente. Quizá fue religioso, hay poder en la renovación cíclica, en comenzar de nuevo cada año. Quizá fue ambos simultáneamente, pragmatismo y significancia religiosa fusionados de manera que no distinguía entre los dos. Lo que es indiscutible es que el sistema funcionó. Funcionó tan bien que permitió que un imperio sin ruedas, sin caballos, sin tecnología de hierro se extendiera sobre miles de kilómetros de terreno imposible. Los puentes fueron parte integral de eso. No eran adornos o luxos, eran infraestructura crítica que hacía posible el imperio mismo. Imagina intentar administrar un imperio donde la comunicación entre regiones toma meses. Imagina la debilidad militar de no poder movilizar tropas rápidamente. Imagina la imposibilidad logística de cobrar tributo si no puedes transportar bienes a través de geografía. Los puentes colgantes resolvieron todos estos problemas. Permitieron que el imperio funcionara como sistema cohesivo en lugar de colección de valles aislados. Cuando los españoles conquistaron el imperio inca, adquirieron este sistema de puentes, pero no lo comprendían realmente. Veían infraestructura peligrosa y primitiva. Gradualmente reemplazaron los puentes colgantes con puentes de piedra y luego puentes de metal. Estructuras que parecían más permanentes y confiables. El nuevo sistema funcionaba, pero requería recursos y expertise que el imperio español simplemente no tenía en abundancia. Así que muchas regiones remotas simplemente quedaron desconectadas hasta que la tecnología de transporte mejoró siglos después. Los historiadores han sugerido que el reemplazo de la infraestructura de puentes incas con alternativas españolas de hecho hizo el imperio más difícil de administrar, no más fácil. La red de puentes colgantes que el sistema español reemplazó fue una de las maravillas logísticas del mundo antiguo. Su destrucción fue una victoria militar que se convirtió en derrota administrativa a largo plazo. Pero esto es especulación histórica. Lo que es claro es que los puentes persistieron donde pudieron, mutando en formas nuevas pero reconocibles. En comunidades donde la presencia española fue donde la geografía mantuvo a la gente aislada, la tradición continuó. En lugares donde la integración española fue completa, la tradición desapareció, reemplazada por métodos españoles, luego por métodos industriales occidentales. Es un patrón que se repite a través de historia. Conocimiento sofisticado y práctico desarrollado a lo largo de siglos es reemplazado por sistemas que parecen más modernos, pero que requieren más recursos, expertise external y dependencia en supuestos externos. A menudo es un intercambio neto negativo, aunque nunca es visto así en el momento. Los puentes colgantes incas persisten hoy principalmente como curiosidad turística y sujeto académico. El turismo es actualmente la presión principal en Quesoachaca. Investigadores que quieren documentar, turistas que quieren fotografiar, gente de fuera que quiere experimentar autenticidad indígena. La comunidad que mantiene el puente debe navegar entre preservar su tradición y beneficiarse económicamente de la atención moderna. Es un equilibrio delicado que probablemente Kuhari encontraría completamente incomprehensible. En su tiempo, los puentes existían de manera silenciosa, infraestructura que simplemente funcionaba. Nadie escribía artículos académicos sobre técnicas de torsión de fibra. Nadie viajaba específicamente para presenciar reconstrucción anual. El puente simplemente era lo que era, un logro colectivo que permitía que el imperio funcionara. Ahora, los puentes son monumentos a algo perdido. Son testigos de una civilización que desarrolló sofisticación ingenieril comparativa a civilizaciones con acceso a tecnología metalúrgica completa, pero la desarrolló completamente independientemente.
Son recordatorios de que la civilización occidental no tiene monopolio en logro técnico. Incluso y ha dominado la narrativa sobre qué cuenta como logro técnico. Mientras envejeces, pasando de Kenstracker activo a anciano, que ocasionalmente ofrece consejos a generaciones más jóvenes que ya no tienen puentes para construir regularmente, tus manos permanecen permanentemente deformadas. Los nudillos están engrosados por décadas de trabajo. Las cicatrices de fibra de hilo que se partió bajo tensión permanecen visibles en tus palmas. Tus dedos nunca completamente se estiran completamente, congelados en la posición de trenzado incluso cuando descansan. Enseñas a tus propios hijos las técnicas, aunque saben que probablemente nunca las usarán profesionalmente. El imperio ya se ha ido, reemplazado por un orden español que no valora los puentes de pasto, pero transmites el conocimiento de todos modos porque es parte de quién eres. Tu padre te lo enseñó, Kogari te lo enseñó, Tika te lo enseñó. La cadena de transmisión que se extiende siglos hacia atrás continúa a través de ti hacia el futuro. Aunque ese futuro es incierto, una de tus hijas, sorprendentemente, muestra talento genuino para las técnicas de trenzado. Probablemente nunca usará estas habilidades profesionalmente. La sociedad colonial no empleará a mujeres como maestras constructoras, pero ella las aprende de todos modos. Practica con fibras en las noches. Desarrolla los mismos callos que tú tienes. Es una forma de resistencia, continuidad. Rechazo a permitir que el conocimiento simplemente desaparezca porque el mundo ha cambiado. En tus últimos años, mientras descansas más de lo que trabajas, tus pensamientos frecuentemente regresan a ese primer día en el taller de Irán, cuando eras un aprendiz joven aterrorizado por la responsabilidad de trabajar en alturas. Recuerdas el olor del licho fresco. Recuerdas tus manos sangrantes después del primer día de trenzado. Recuerdas la primera vez que viste un cable completamente tejido. Esta cosa hermosa que parecía imposible. Recuerdas cruzar el puente por primera vez. Como tu estómago parecía haber migrado a tu garganta y todo tu cuerpo protestó contra la experiencia. Recuerdas el orgullo cuando finalmente cruzaste sin edad. Recuerdas la satisfacción de supervisar tu primera reconstrucción anual, de asumir responsabilidad por una sección de puente que funcionó perfectamente. Pero también recuerdas la destrucción, el año en que fueron ordenados a desmantelar el puente que habían construido cuidadosamente, cortando los cables que tomaron meses en hacer y permitiendo que cayeran al río. El sentido de futilidad cuando el imperio colapsó y tu oficio se volvió irrelevante. Los últimos años de incertidumbre cuando ya no había certeza de si habrá trabajo el próximo año. Un día, un joven investigador español, mestizo, probablemente, con madre indígena y padre español, llega a tu aldea preguntando sobre puentes antiguas. Habla quechua con acento. Claramente aprendió de personas que no son su madre nativa, pero puede comunicarse. Está documentando la infraestructura inca para algún proyecto colonial, intentando entender cómo el imperio previamente funcionaba. Lo llevas al sitio del puente, aunque ahora es mayormente ruina. Los anclajes de piedra persisten, pero los cables desaparecieron años atrás, degradándose y siendo removidos. Describes cómo funcionaba, cómo era reconstruido, cómo el puente se balanceaba bajo carga. El investigador toma notas elaboradas, dibuja diagramas torpes, hace preguntas que revelan su incomprensión fundamental de cómo todo esto funcionaba prácticamente. ¿Por qué reconstruir cada año? Pregunta. ¿No sería más eficiente mantener un puente más permanente? Intentas explicar sobre degradación del licho, sobre los ciclos naturales que los incas entendían intuitivamente, pero claramente no es satisfecho con la respuesta, como si hubiera una razón más profunda que simplemente el pasto se pudre. Para tu generación, esa era razón suficiente. El pasto se pudre, así que reconstruyes.
Es como preguntar por qué cosechas cada año en lugar de intentar cosechar una vez para siempre. El investigador se va, probablemente a documentar a otras comunidades, a hacer preguntas a otros ancianos sobre sistemas que ya no funcionan. Su documentación probablemente será archivada en la ciudad española más cercana, luego perdida o descuidada a través de siglos hasta que algún historiador moderno redescubra sus notas. Pero en ese momento, habiendo compartido tu conocimiento con alguien de afuera, se siente como una forma de preservación. Aunque el imperio ha caído, aunque la MIT ya no obliga a las comunidades a mantener puentes, aunque el sistema de chasquis que requería que los puentes funcionaran ha desaparecido, el conocimiento persiste, ha sido hablado en voz alta, registrado en notas españolas imperfectas, compartido fuera del contexto de su práctica. Esa noche, mientras el viento sopla a través del cañón del río Apurímac exactamente como lo hizo durante toda tu vida, te sientas en el borde del acantilado donde el puente una vez estuvo. Ya no puedes ver completamente en la oscuridad. Tu visión se ha debilitado con edad, pero puedes imaginar la estructura que una vez existió aquí. Los cables susurrando bajo viento, el balanceo suave, la sensación de estar suspendido entre tierra y cielo, entre dos montañas, entre lo ordinario y lo imposible. Piensas en generaciones de constructores de puentes que vinieron antes que tú, cuya sabiduría te fue transmitida a través de manos y demostración. Piensas en Kuari, quien murió confiando que su conocimiento continuaría. Piensas en Tika, cuyas técnicas de trenzado ahora existen en tus propias manos y en las manos de tus hijos. El puente que construiste hace décadas ya se ha desintegrado completamente. Sus fibras descompuestas, sus anclajes ahora solo marcas de piedra talladas en la montaña. Pero la técnica que usaste para construirlo continúa en manos vivas, en algún lugar a cientos de kilómetros de distancia, en una comunidad remota donde los españoles nunca lograron control completo. Alguien está probablemente enseñando a un aprendiz joven cómo torcer fibra en sentido contrario, cómo lograr la tensión correcta, cómo hacer invisible la ingeniería que sostiene el puente juntos.